Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a nuestra reunión virtual esta mañana. Seguimos con nuestro estudio del libro de Jueces. Y si tienes tu Biblia, acompáñame al capítulo 4, que es donde vamos a continuar. Eh, Dios dejó tres instituciones humanas, ¿no? El gobierno humano, el gobierno civil, como lo conocemos, la iglesia local y la familia. Y no es casualidad que solamente cuando estas operan conforme a lo que Dios instituyó es cuando funcionan bien. Pero la familia es en lo que se basa y se fundamenta básicamente toda la civilización humana. Y Dios la diseñó desde el principio para cumplir un propósito que Él mismo dejó. Esto lo encontramos desde Génesis, ¿no? Génesis capítulo 1 les dijo que, bueno, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces de la tierra, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso fue lo que Dios les dijo, ¿no? Los bendijo, ya que los crea con un propósito y les dice qué es lo que tenían que hacer. Fructificad, multiplicaos. Porque Dios no crea algo sin un propósito, Dios no crea algo sin un plan. Cada cosa tiene su función y tiene su propósito, ¿no? Desde lo más básico como los bobitos, ¿no? Las moscas molestas y cualquier planta que tú veas, todo tiene un propósito dentro del plan de Dios. Y por eso la familia tiene un rol central en cumplir los propósitos de Dios, porque es donde Él originalmente diseñó para que nos fructificáramos, para que nos multiplicáramos, para que pudiéramos gobernar sobre la tierra. Y por eso el mundo está atacando tan fuertemente a la familia, porque si la destruyen, pueden frenar o pueden un poco arruinar el propósito de Dios. Y el modelo básico de la familia, pues es el papá, la mamá y el hijo, ¿no? Los hijos. Y esta familia básica tiene tres partes porque está diseñada en semejanza o a semejanza de Dios, que también está hecho de tres partes, ¿no? Es un mismo Dios, pero tienen diferentes funciones. Son igual en importancia, pero es un solo Dios. Y la familia es muy similar, tienen diferentes funciones, pero es una sola carne, el hombre y la mujer. Cuando hay esa unión, pues vienen los hijos, es como una unidad la familia. Y Dios en su palabra nos dejó el orden, nos dejó las funciones, nos dejó los roles de cada uno y nos explica la importancia que tiene cada uno. Entonces, cuando nosotros modificamos esto, o cuando menospreciamos lo que Dios dice, cuando cambiamos la importancia o los roles de cada uno de estos, es cuando se hacen los desastres que vemos en la actualidad. ¿Y por qué menciono esto? Porque el pasaje que nos toca estudiar esta mañana es grandemente utilizado para sustentar ideas equivocadas. Y cuando se propagan ideas equivocadas, las cosas como Dios las planeó dejan de funcionar bien. Pasa lo mismo en las familias, pasa lo mismo en los gobiernos, pasa lo mismo en las iglesias. Entonces, con esto en mente vamos a leer este pasaje con la historia que encontramos en Jueces capítulo 4. Dice así la palabra de Dios. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sisa, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él.
Y Eberseneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Ceres. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eberseneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eberseneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio a beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo su mazo en su mano, se le acercó calladamente, y le metió la estaca por las sienes, y la enclavó en la tierra. Pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven, te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Ya hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad nuevamente de estar delante de ti, Señor, de poder abrir tu palabra, de poder pues aprender algo de ti, Señor. Esta mañana te pido por favor que nos guíes, que nos ilumines, que nos muestres algo, Señor, que tengamos que hacer, algo que tengamos que ajustar, algo que podamos cambiar en nuestras vidas, Señor, para glorificarte con todo lo que somos, con todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, es un pasaje un poco largo, ¿verdad? Pero nos cuenta toda la historia. Y en el contexto de lo que está pasando aquí, habíamos visto que venimos del juez Ahod, ¿no? Vimos un poquito a Samgar la semana pasada. Y ahora se levanta una nueva jueza, o un nuevo juez y jueza, ¿verdad? Con Barak y con Débora. Y empieza nuevamente el ciclo de la desobediencia, ¿no? Se alejan de Dios, tienen influencia con las ciudades de alrededor, con los pueblos de alrededor, y se empiezan a apartar de Dios, y Dios los vende. Y siempre esta palabra de venta como que nos hace sentir como que si no hacen lo que Dios quiere, no hacen el propósito de Dios, como que están en deuda con Él, porque Él había rescatado a Israel, ¿no? Él había hecho tanto por ellos, les había dado la tierra prometida, y al no hacer ellos su parte, entonces como que están en deuda con Dios, y por lo tanto Dios los vende, ¿no? Y en este pasaje vemos a 5 personajes, vemos a 2 malos y a 3 buenos. Vemos a Jabín, el rey de Canaán, y vemos a Sísara, el capitán del ejército, y vemos a 3, vamos a llamarlos 3 buenos personajes, ¿no? Vemos a Débora, vemos a Barak y vemos a Jael. Entonces vamos a ver qué aprendemos con estos 3 personajes en los que nos vamos a enfocar esta mañana. Y es importante entender que vamos a ver 2 predicaciones, 2 domingos este mismo periodo, porque vienen 2 capítulos y hay mucha tela de donde cortar. Entonces vamos a empezar primero que nada diciendo un pequeño resumen, una breve descripción de qué es lo que está pasando, qué está pasando en esta situación. Entonces, en el momento que se alejan de Dios, dice que Él los vende en manos de sus enemigos. Y esto es un principio básico que tenemos que entender, ¿no? Si lo quieres anotar, anótalo, porque en el momento que tú te alejas de Dios, en el momento que te alejas no solo de Él, sino que también de sus principios o de sus verdades, te va a ir mal. Cuando tú dejas a un lado lo que Dios dice, te va a ir mal.
Y nos hace pensar un poco por qué el mundo está como está, ¿verdad? Tenemos gobiernos que no tienen el más mínimo temor de Dios. Tenemos iglesias que no están obedeciendo el plan de Dios. Tenemos familias que no se basan o no fundamentan su vida en los planes de Dios, y por eso estamos como estamos, ¿verdad? Porque en el momento que te alejas de Dios, todo va mal, y eso es lo que está pasando en Israel nuevamente. Entonces, Dios los vende en manos de Jabín, rey de Canaán, en Azor. Y esto es interesante porque en Josué capítulo 11, habíamos visto hace unos meses que Josué derrotó a un Jabín, rey de Azor. Y cuando conquista esta región, en las suertes de la repartición de las tierras le toca a Neftalí. Pero vemos aquí que pasan los años y se levanta otro rey, Jabín, de la misma ciudad, del mismo lugar, con el mismo nombre, y ahora lo somete, ¿verdad? Y dice que lo estaba oprimiendo cruelmente durante 20 años. Y es interesante cómo a veces funciona la vida y cómo nos pasa a veces esto, ¿verdad? Cuando no destruimos por completo nuestros pecados, cuando no nos deshacemos de las malas influencias, pasa el tiempo y los mismos problemas vuelven a surgir, los mismos pecados vuelven a salir adelante. Y a veces vienen como recargados, ¿no? Así, porque ahora vemos que este Javín tenía un ejército y tenía su capitán Císara, tenía 900 carros herrados, o sea, carros de hierro, y pues es algo muy complicado de vencer, ¿verdad? Cuando tienes carros de hierro, pues sí, es una de las armas más desarrolladas de su época. Pero es un símbolo también muy importante cuando vemos el hierro en la Biblia, porque habla del poder humano o del poder satánico. Es algo que no se puede vencer con nuestras propias fuerzas, necesitas la ayuda de Dios. Entonces el hierro en la Biblia siempre es un simbolismo del poder satánico, del poder humano. Y con este poder fueron oprimidos, fueron subyugados, ¿verdad? Por 20 años, y dice que cruelmente. Entonces aquí es donde se pone interesante, y hay que leer un poquito a detalle todo lo que dice el pasaje para que aprendamos lo que Dios nos enseña, y que no caigamos en la tentación de acomodar las cosas que nosotros queremos, o las cosas que a nosotros nos gustaría, o las cosas que nosotros pensamos, sino a acomodar nuestra mente a lo que Dios nos está enseñando. Entonces, primero vamos a ver estos tres personajes y después vamos a ver qué es lo que hizo cada uno de ellos. Porque primero que nada se nos introduce a Débora, ¿no? Dice que el versículo 4, que gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y esta palabra es interesante porque dice que gobernaba en aquel tiempo, pero la nación de Israel estaba oprimida y subyugada con este Javín de los cananeos, ¿no? Entonces la palabra gobernaba significa que juzgaba, es la que daba la ley y juzgaba entre controversias. Es algo que muchas veces vemos como una función de los gobernantes, como Moisés, como Salomón. La gente subía a ellos, como dice el versículo 5, que acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, y los hijos de Israel subían a ella a juicio, como para poner delante de ellos lo que Dios decía y juzgar quién tenía la razón en algún pleito o algo así. Pero en este caso se nos dice también que era profetisa. Y es muy interesante porque un profeta en la Biblia es simplemente alguien que habla la palabra de Dios, alguien que da un mensaje de Dios o alguien que habla la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios muchas veces tenía que ver con el futuro o tenía que ver con instrucciones, y a veces pensamos como que los profetas son solo los que adivinan el futuro, y no es necesariamente así. Los profetas daban el mensaje de Dios, y pues estos mensajes muchas veces tenían que ver con el futuro. Pero al estar oprimido Israel, al estar subyugado con este rey, pues ella no gobernaba como Herodes, ¿verdad? O como Javín sobre una nación. Más bien juzgaba y era una portavoz de la ley, de la sabiduría de Dios y de los mensajes de Dios. Y vamos a ver un poquito más a detalle lo que ella hizo, ¿no? Y manda llamar a Barak. Entonces ahora vamos a ver quién era Barak. Es hijo de Abinoam, ¿no? De Sedes de Neftalí, es lo que nos dice el pasaje. Y esto es importante porque es una ciudad en Neftalí, ¿no? Sedes. Y era una ciudad que antes era cananea, por eso está el pleito con Javín de los cananeos, que querían recuperar lo que era suyo.
y en su momento, como Israel no destruyó por completo a los cananeos, pues se levantan otras generaciones y dicen, oye, pues esta era nuestra ciudad, ¿no? Quieren reclamar lo que era suyo según ellos. Pero después de que se la reparten las ciudades y se reparten los territorios en Israel, esta ciudad es asignada como una ciudad para los levitas, específicamente los gersonitas, ¿no? Los descendientes de Gerson. Y además fue asignada una ciudad de refugio para los asesinos, eso lo encontramos en Josué 19 y 21. Y te hablo un poquito de que lo más seguro es que Barak fuera un levita, y esto no es un detalle menor, porque como descendientes de Leví, su función era que la nación de Israel cumpliera los propósitos de Dios. Era su trabajo extender la ley, enseñarles quién era Dios, y pues para eso existían básicamente, ¿no? Entonces ahorita vamos a regresar a ver qué es lo que él hace. Y por último tenemos a otra mujer en este pasaje que es Jael. Dice que es mujer de Eber Ceneo. Y en el versículo 11 nos dice que Eber era de los hijos de Obab, suegro de Moisés. Y dice que se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. O sea, básicamente se había ido hasta el mero norte, estando en el sur, porque toda la familia del suegro de Moisés se habían instalado en el territorio de Judá. Pues dice que se fueron, se apartaron de la familia y además se hicieron amigos de los enemigos. Y esta señora pues era una esposa de uno de ellos. Entonces ahora sí vamos a entrar en qué es lo que hizo cada uno de estos personajes y vamos a ver qué aprendemos con lo que ellos hicieron. Y vamos a empezar por Débora, ¿no? Dice que Débora era profetisa y esta es una persona que hablaba la palabra de Dios. Era un portavoz de lo que Dios decía hacia el pueblo. Y obviamente no es la primer profetisa ni tampoco la última. Es algo que es muy común y en la Biblia habla de muchas mujeres profetisas. Y incluso sabemos que en aquellos tiempos, ¿verdad? Dicen algunos pasajes como Joel, dice que el Espíritu de Dios va a venir sobre todos los hijos de Dios y siervos y siervas van a hablar la palabra de Dios. Entonces no es algo como raro, no es algo como extraño que exista una profetisa. ¿Y qué es lo que hace Débora, no? Primero que nada, manda llamar a Barak y lo confronta porque le dice, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve y junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín y sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Entonces es muy interesante que empieza diciéndole, ¿no te ha dicho Dios? Como haciéndole una pregunta para recapacitar, como para recordarle lo que Dios le había dicho. Es una forma muy extraña de empezar una frase, a menos de que Dios ya le hubiera dicho a Barak y él a lo mejor todavía no lo hacía. Entonces aquí tenemos que entrar un poquito con la especulación responsable, ¿no? A lo mejor Dios ya le había dicho todo esto que está repitiendo Débora, ¿no? De levántate, junta estos, haz esto, y no te los voy a entregar yo en mi mano. Y a lo mejor él no había hecho lo que le correspondía y por eso Débora, como quien dice, le está pegando un jaloncito de orejas como profetiza, como encargada de confirmar el mensaje de Dios. O a lo mejor simplemente como levita, ¿verdad? Dios ya le había dicho, por medio de la ley, que esta era la tierra prometida para Israel y que no tenían por qué estar oprimidos bajo ninguno porque Dios ya los había entregado. Y podemos sacar Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio hasta Josué y ver que la palabra de Dios ya estaba. Entonces, como decir, pues no te ha dicho Dios, ¿por qué no te pones las pilas y por qué no te pones a hacer lo que Dios ha dicho, ¿no? Entonces, lo primero que hace esta Débora es que lo exhorta a obedecer la instrucción de Dios. Y lo que está haciendo en el fondo es exhortarlo a creerle a Dios. Porque le está diciendo, ¿no te ha dicho Dios que los va a entregar en tu mano? Pues entonces, pues hazlo, créele a Dios. Y si vemos todas las cosas que le dice ella a Barak, le dice que vaya, le dice que junte a su gente, le dice que tome a 10,000 de Neftalí y de Zabulón, le dice que se levante, o sea, decir que agarra tus chivas y ponte a pelear. Y luego en el versículo 14 también le dice, ¿no ha salido Jehová delante de ti? Pues órale, levántate y síguelo, ¿verdad? Entonces todo lo que le está diciendo lo está motivando a obedecer a Dios. Y también vemos que
cuando Barak le dice que la acompañe, ella lo acompaña. Acompaña a Barak, pero él dirige. Él dirige. Y eso es algo muy claro porque Dios le dice que lo va a entregar en manos de Barak. Le dice que así será, lo va a entregar en manos de Barak. El versículo 10 dice que juntó Barak a Zabulón, a Neftalí y Enseres y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. No él con ella, sino ella subió con él. En el versículo 14 dice: entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Y dice: ¿no ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. O sea, claramente Barak estaba dirigiendo esto. Barak estaba cumpliendo lo que Dios le había dicho: ponte las pilas, dirige a estos 10,000 hombres y ve a la batalla, ¿no? Y el versículo 15 dice que Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara ya descendió y va huyendo a pie. Pero nada de lo que estamos leyendo aquí nos indica que ella era algún tipo de líder militar o líder de la nación, ¿verdad? Ella simplemente cumplió su función. Y ella misma entiende cuál fue su rol en todo esto. Porque más adelante, en el siguiente capítulo, en Jueces capítulo 5, versículo 7, lo leímos la semana pasada, pero ahora tiene un poco más de sentido. Dice, no, porque está hablando de que en los días de Samgar, en los días de Jael, los que hemos estado leyendo estas últimas semanas, dice: quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Y me encantan estas frases porque la Biblia es bien importante y tenemos que entender que cuando la Biblia dice así y cómo, son palabras importantísimas que hay que subrayar porque te está diciendo cómo es para que lo entiendas. Así como. Son palabras importantes. Y dice que se levantó como madre. Entonces ella entendió que su función era como madre, no como reina, no como emperatriz, no como general del ejército. Entonces me hace interesantísimo porque aprendemos cosas espectaculares de esta increíble mujer. Primero que nada dice que como madre se levantó para Israel. Entonces las madres siempre deben de hacer esto, ¿verdad? Y eso es algo que podemos aprender todos. Primero que nada, habló la palabra de Dios. Habló la palabra de Dios y juzgó conforme a lo que Él dice. Esto es importantísimo porque el punto de ser una profetisa es hablar lo que Dios está diciendo. Y dice que la nación subía a ella, la gente de Israel subía a ella para buscar juicio, qué es lo correcto. Y una madre correctamente, ¿verdad?, siempre va a hablar conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió con esto? Llevó a sus hijos, ¿no?, ¿verdad?, a los hijos de Israel, a vivir conforme a la palabra de Dios. Y por eso es tan importante la función de la madre, ¿verdad?, llevar a sus hijos a cumplir el propósito de Dios. Entonces Débora empujó a los demás, empujó a Barak, empujó a todos estos hombres a seguir a Dios. Los empujó a obedecerlo, los empujó a ser valientes, los empujó a cumplir su propósito y cumplir su rol conforme a los planes de Dios. Y no solo los mandó a la guerra, ¿verdad?, sino que también los acompañó como un apoyo, como una porrista, ¿verdad? Los acompañó porque no, en ningún lado nos dice que ella peleó, pero los acompañó y subió con él. Y fíjate un dato muy interesante. O sea, ella no opacó a nadie. Porque Barak tuvo sus dudas, ¿verdad? Dice, híjole, pues no voy a subir. Si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Entonces, a pesar de sus dudas, a pesar de las debilidades, ella no sustituyó a Barak, sino que lo empujó. Así de, ay, a ver, quítate, mira, así se hace, ¿verdad? No. O sea, ella no dijo, lo voy a hacer yo. Porque si haces eso, entonces no hubiera crecido, no hubiera cumplido su propósito, no hubiera hecho lo que Dios quería que hiciera Barak. Y ella tampoco. Entonces muchas veces, eso es lo que pasa muchas veces con los hombres en la actualidad. Como las mujeres no tienen esa paciencia de dejar que los hombres crezcan, de dejar que los hombres tomen la responsabilidad de lo que deben de hacer, dicen, a ver, quítate, ¿no? Lo voy a hacer yo. Pues que a gusto. Entonces los hombres se acomodan y no hacen su trabajo, no cumplen su función.
Y aquí vemos cómo Débora dijo, no, no, está bien, te acompaño, pero lo tienes que hacer tú. Y cuando vemos este tipo de pasajes, este tipo de lecciones, es como para meditarlo y tener presente, porque al principio les decía que Dios tenía un diseño claro y básico de lo que es la familia, ¿no? Y cuando conocemos un poquito más de cómo funciona Dios, de quién es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad, o sea, no es coincidencia que cada uno de las personas de Dios, del Padre, el Hijo y el Espíritu, tengan sus propias funciones. Y el Espíritu Santo tiene funciones muy parecidas a las funciones de la madre. Entonces acompáñame rápidamente a Juan 14 para ver algunos detalles de lo que dice Jesucristo acerca del Espíritu Santo y empezar a conectar algunos puntos. Dice Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y adelantito el 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Un poquito más adelante, en el capítulo 16, versículo 8, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y a poco no es un poco muy parecido a las cosas que hace la mamá, ¿no? La típica consoladora. Dice que el Espíritu Santo es el consolador. Dice que te va a enseñar. Dice que te va a recordar todo lo que Dios ha dicho. El versículo 16:8 dice que va a convencer de pecado. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a crecer. Es el que nos acompaña en todo momento. Nos habla al oído y nos dice, hijo, esto que estás haciendo está mal, ¿verdad? Nos dice, nos recuerda, en cada momento nos dice, ¿no te ha mandado Dios que hagas esto? O sea, esa es la función del Espíritu Santo y se parece mucho a la función de una madre correcta, ¿verdad? De una madre que, o sea, cría a sus hijos conforme a los principios bíblicos. Entonces, la familia es igual que Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo es parte de Dios, pero es diferente. Es igual en importancia, pero tiene diferente función. El papá y la mamá tienen igual importancia, pero tienen diferente función. Entonces, no hay que menospreciar lo que Dios ha establecido, porque funciona perfecto. O sea, una de las definiciones de blasfemia es menospreciar lo que Dios dice. Es blasfemar en contra de Dios, es no hacerle caso. Entonces, no hay que cambiar lo que está establecido por Dios y no cambiemos lo que Él ha dicho para que las cosas funcionen bien. Y Débora es un ejemplo perfecto de una buena madre guiando a la nación de Israel a crecer, a cumplir el propósito de Dios. Entonces, ahora sí, podemos pasar el enfoque a Barak. Porque a este cuate lo mandan llamar, ¿no? Lo manda a llamar Débora, la profetisa, y le dice, oye, ¿no te ha mandado Dios que hagas esto? Junta un ejército y Dios ha prometido entregarte a Císara en tus manos. Y como que la reacción de él es interesante porque nos hace ver que a lo mejor él ya sabía lo que tenía que hacer. Porque él no responde diciendo, ¿a mí? ¿Cuándo me dijo Dios esto? No, claro que no. Como que él sí sabía que Dios le había dicho. Como decíamos hace un momento, no sabemos si personalmente, ¿verdad? O a través de la palabra de Dios. Pero él ya sabía lo que tenía que hacer. Y de la misma forma que él, muchas veces nosotros nos podemos hacer guajes, ¿no? Que Dios nos ha dicho, nos ha mandado. Sabemos lo que Dios quiere de nosotros porque está en su palabra. Y nosotros decimos, que a mí no me ha dicho. ¿Cuándo se me apareció Dios a decirme? Entonces vamos a regresar un poquito a este punto. Pero en el versículo 8 de nuestro pasaje esta mañana, Barak condiciona un poco su obediencia. Porque dice, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. O sea, es como tajante y contundente y está condicionando su obediencia porque la obediencia es a Dios, no a ella. Y él está condicionando su obediencia. Pero gracias a Dios tenía alguien que lo iba a impulsar a obedecer. Le está diciendo, sí, está bien, no te preocupes, yo voy a ir contigo. Pero este pequeño titubeo que tienen, esta, vamos a decir, falta de fe o falta de obediencia, tiene consecuencias interesantes porque le contesta Débora y le dice, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara. Entonces, hay una pequeña consecuencia, vamos a decir,
con esta duda o con esta condicionante que hace Barak. Dice que alguien más tendrá la gloria de la jornada. Y sabemos que toda la gloria se la lleva Dios, siempre en todo. Pero como que siempre existe un pequeño reconocimiento por la obediencia, ¿no? Y Dios siempre premia la obediencia. Y en este caso, una mujer se iba a llevar ese pequeño reconocimiento porque Barak condicionó su obediencia. Porque, o sea, para nosotros tenemos que entender que el plan de Dios siempre se va a cumplir. Y si Dios tenía pensado liberar a la nación de Israel, los iba a liberar fuera como fuera. Y en nuestra vida pasa lo mismo. El plan de Dios siempre se va a cumplir. Pero de nosotros depende, ¿no?, nuestra participación. Si vamos a obedecer, si vamos a condicionar la obediencia, si nos vamos a tardar en obedecer o no. De nosotros depende qué tanto vamos a estar involucrados, qué tanta, entre comillas, gloria nos vamos a llevar por nuestra obediencia, o qué tanto vamos a perder los premios que Dios nos dé. Porque dice que vamos a tener recompensas. Claro que todas las recompensas que nos dé Dios se las vamos a regresar, porque todo lo que somos y todo lo que hacemos es gracias a Él. Pero hay cierto reconocimiento en la obediencia. Pero vemos que Barak, ahora sí que sea como sea, Barak termina obedeciendo, ¿no? Y Dios le entrega a Sísara y él guía a un ejército y termina derrotando a todos los de Javín, como dice el versículo 24, ¿no? Que la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín hasta que lo destruyeron por completo. Entonces, muy bien. Como podemos ver, no todo es malo. O sea, a lo mejor empezó titubeante todo, pero acabó obedeciendo. ¿Y cómo sabemos que acabó bien? Simplemente si vamos a Hebreos capítulo 11, en donde se nos mencionan los héroes de la fe. Hebreos 11, versículo 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, o de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Dios incluye a Barak en los héroes de la fe, en esos personajes ejemplares porque creyeron en Dios. Entonces, a lo mejor no empezó al 100, a lo mejor empezó dudando, pero aunque haya condicionado su obediencia, a fin de cuentas obedeció. Y cuando él obedece, vio el actuar de Dios, vio la mano poderosa de Dios, vio cómo se cumplió todo lo que Dios había dicho. Y vio la forma milagrosa en que pudo vencer a un ejército poderoso, ¿no? Entonces acabó creyendo. Entonces, podemos concluir que la obediencia nos lleva a la fe. Y la fe nos lleva a la obediencia. O sea, si tú le crees a Dios, vas a obedecer. Pero si tú no le crees a Dios, obedece, porque eso te va a llevar a creerlo. Entonces, así no tenemos pretexto. No tenemos pretexto para no obedecer. Porque si tú crees, pues entonces obedeces. Y si no crees, obedece para que creas. Porque cuando obedecemos es cuando vemos su mano. Es cuando vemos a Dios actuando. Y cuando vemos a Dios actuar, ya no así que no puedes evitar más que creerlo, porque ves la grandeza de Dios, ves los milagros que Dios hace. Es una lección interesante que nos deja aquí Barak y cómo obedeció él. Y después llegamos a Jael, ¿no? Por último vemos que esta mujer es interesante porque a esta mujer no le dijo nada a Débora, ¿no? A ella no le mandaron una carta diciéndole: hey, estamos buscando a un tal Sísara que anda prófugo, ¿no? Sino que nos damos cuenta de que ella estaba consciente de la situación. La familia de su esposo se había ido del lugar que Dios les había dado. En pocas palabras, se alejaron del plan de Dios y se fueron casi al otro extremo del todo el territorio de Israel, porque ellos estaban al sur, en el territorio de Judá, y se fueron hasta el norte, al territorio de Neftalí. Y no solo eso, sino que además se hacen amigos del enemigo, porque se hacen se hacen amigos con el rey de los cananeos, ¿no? Y cuando llegamos al versículo 17, dice que Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eberseneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Eberseneo. Entonces te hace preguntar: oye, ¿están en guerra? La guerra está justo donde estaban ellos. Y pues, ¿dónde habrá estado el marido? A lo mejor habrá estado en la guerra. Y si estaba en la guerra, ¿estaba peleando con quién? ¿Qué bando había tomado de apoyo, verdad? Porque
pues para este momento pues Barak ya estaba destruyendo a todo el ejército enemigo. Entonces, ¿dónde habrá estado el marido? Entonces llega este señor, Sísara, llega el enemigo a su casa y le empieza a decir qué hacer, ¿no? Y todo lo que le dice claramente va en contra de la voluntad de Dios. Le dice, mira, si alguien llega y pregunta que si aquí hay alguien, no, tú dile que aquí no hay nadie, ¿verdad? Le empieza a decir que lo cubra, ¿no? Que cubra su espalda porque pues está huyendo del ejército. Y ella, súper consciente de la situación, súper consciente de quién era del lado de Dios y quién era del lado del enemigo, ella hace lo correcto, ¿no? Y con un valor pero increíble, agarra una estaca, agarra un martillo, le da de beber tantita leche, lo tapa, ¿verdad? Para que se quede dormido del estrés, del sustazo que traía de la guerra, ¿verdad? Y ya que se duerme, cuájatelas, ¿verdad? Mata al capitán del ejército de los enemigos. Y es básicamente lo único que sabemos de ella. Y nos deja una súper importante lección. O sea, ella escogió el lado correcto, ella escogió el bando correcto. O sea, si vas a escoger, siempre escoge el lado de Dios. Y cualquier persona que te hable en contra de la voluntad de Dios, eso viene de parte del enemigo. Y para hacer esto, para escoger el bando correcto, requiere valentía. Porque imagínate la incertidumbre que ella traía, ¿no? A lo mejor de que pues, vendrá solo o no, dónde está su escudero, qué tal si viene un batallón atrás de él, no sé. Pero vio la oportunidad de destruir al enemigo y lo tomó. Ella hizo su parte en esta guerra y se llevó el crédito de matar al capitán del ejército, que era pues una de las mayores glorias, ¿verdad?, de cualquier guerrero. Y esa gloria se la llevó una mujer porque hizo lo correcto, escogió el bando correcto. Entonces, con esta historia, con estos tres personajes, pues ¿qué aprendemos? Porque normalmente en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, siempre hay una Débora, siempre hay un profeta, siempre hay una profetisa, alguien que nos dice la palabra de Dios, alguien que nos habla conforme a la palabra de Dios y nos dice, ¿no te ha dicho Dios a ti en lo personal, que hagas algo? Entonces vamos a pensar, bueno, ¿qué cosas nos ha dicho Dios? O sea, ¿quién es esta persona que de repente se aparece en tu vida y te dice, oye, hazle caso a Dios, ¿no? Y dices, ¿qué? ¿A mí? ¿A mí no se me ha parecido Dios? ¿A mí nunca me dijo Dios nada? A ver, espérame. O sea, ¿quiénes son las personas? ¿Quiénes son los medios por el cual Dios nos hace saber su voluntad? Es la iglesia, la palabra de Dios, la Biblia y el Espíritu Santo. Entonces, cuando somos confrontados con la palabra de Dios, ¿qué hacemos? ¿Vamos? ¿Hacemos caso? ¿Obedecemos? ¿O qué hacemos? ¿Nos hacemos guajes? A mí nunca me ha dicho. O a lo mejor condicionamos nuestra obediencia. ¿No? Condicionamos nuestra obediencia. No, bueno, pero es que mira, fulanito, él no obedece, entonces yo tampoco. No, es que mira, este otro líder no es perfecto, entonces yo tampoco tengo que ser perfecto. O mira, el pastor, a ver, no podemos condicionar nuestra obediencia porque entonces estamos cayendo en lo mismo. Si Dios te ha dicho algo, hazlo. Y me hace pensar un poquito en estas instrucciones que da Dios, como en Mateo 14. Mateo 14, 26 encontramos una historia muy curiosa. Porque viene Jesús caminando sobre el agua y de repente lo ven los discípulos y pues se asustan de ver a alguien caminando sobre el agua, ¿no? Mateo 14, 26. Dice, y los discípulos viendo andar sobre el mar se turbaban diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Se me hace muy chistoso la pregunta que hace Pedro, ¿no? O sea, si eres tú, dime que vaya al agua, ¿no? Imagínate que no hubiera sido Jesús y le dice, sí, hombre, vente, y pues se hubiera hundido, ¿verdad? Pero le dice, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él dijo, ven. O sea, la instrucción es clara, le dijo, ven. Y Pedro entiende perfectamente la instrucción porque dice, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Es increíble que, o sea, cuando Pedro ya tiene clara la instrucción, obedece y se pone a caminar arriba de las aguas. Está caminando, creo que no hay otra persona en la humanidad más que Cristo y Pedro que han caminado sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús lo agarra, ¿verdad? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué conecto con este pasaje? Porque, Pedro tiene dudas de si me está diciendo o no me está diciendo Dios esto. Y Jesús se lo confirma y le dice, ven. Y cuando Pedro obedece sucede cosas increíbles. Y en el momento que Pedro duda, se hunde. Le dice, hombre de poca fe. Pero cuando sube Cristo y se calma la tormenta, todo mundo al ver lo que es capaz de hacer Jesús, lo adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces cuando nosotros le hacemos caso, cuando tú confirmas lo que Dios te está diciendo y obedeces, van a pasar cosas increíbles. Y cuando veas lo que Dios hace, no te va a quedar de otra más que decir, no, pero por supuesto, claramente, este es el Hijo de Dios. Y por eso es tan importante tener gente a nuestro alrededor que nos anime, que nos acompañe, y que nos empuje a obedecer. Si tienes a alguien así en tu vida, dale gracias a Dios porque te va a estar empujando a que obedezcas a Dios. Y por otro lado, también nosotros debemos de ser los que le decimos a las otras personas que deben de obedecer a Dios. Y esto requiere paciencia, requiere amor, ¿verdad? Para que otros crezcan, para que otros maduren, para que otros obedezcan. Imagínate los de la barca. ¿Qué le dijeron? No, hombre, estás loco, no te vas a echar. O a lo mejor dijeron, bueno, pues si ya le dijo, a ver qué hace, ¿verdad? Y empiezan a ver, estaban observando todo lo que estaba pasando. Así pasa en nuestra vida. Así pasa y nos rodeamos de personas que nos empujan a obedecer, que nos empujan a creerle más a Dios, o que nos alejan de Dios, que nos alejan de lo que Él quiere que hagamos. Es importante meditar en esto. Debemos de pasar más tiempo meditando en lo que es nuestra vida. ¿Le estamos haciendo caso a Dios? ¿Le estamos preguntando, de casualidad le estamos preguntando a Dios, ¿eres tú el que me está diciendo que haga esto o no? ¿Cuántas dudas tenemos en nuestra vida de si debemos hacer algo o no debemos hacer algo? Pero cuando Dios te lo confirma y tienes gente a tu alrededor que te dice, vas, obedece, crece, madura. Qué diferente es, ¿verdad? Debemos de pasar más tiempo meditando en lo que estamos haciendo en nuestra vida y a lo mejor menos tiempo en las redes sociales, menos tiempo en Netflix, menos tiempo, perdiendo el tiempo. O a lo mejor, en esta historia, a lo mejor tú eres de los que no están de acuerdo con los roles, no estás de acuerdo con el diseño original de Dios, de lo que Él estableció. Pero si tú eres una persona que te dice ser cristiano, es decir, que eres un seguidor de Cristo, entonces sigue el ejemplo de Cristo, porque Cristo nunca se quejó, nunca se brincó las trancas, nunca se quejó de las cosas que Dios había establecido y de las cosas como Dios las diseñó. Hay un pasaje en 1 Corintios que se me hace muy interesante por cómo está estructurado y por lo que nos dice. 1 Corintios capítulo 11, versículo 2 dice: Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las he entregado, ¿no? Porque Pablo le está diciendo que sean imitadores de él a los corintios. Y dice el versículo 3: Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿No? Deja aquí como claramente un organigrama de que, a ver, la cabeza de todo es Dios. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Entonces cualquiera que esté en contra de esto, cualquiera que no esté de acuerdo con su rol, pues va a empezar a salirse de la voluntad de Dios. Cristo mismo, siendo Dios, ¿verdad? Que no escatimó ser igual que Dios para ser obediente a Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Él no se quejó de que, oye, no, pero yo quiero hacer lo que Dios hace. A ver, espérame. Cristo es Dios, pero Dios está... Dios tiene tres partes, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cada uno tiene su función. Y así como Cristo es la cabeza del varón es la cabeza de la mujer. Y todo esto está estructurado para que las cosas funcionen bien, que cada quien tenga su rol, cada quien cumpla su función. Y adelante el versículo 8 dice: Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como el hombre procede del varón, así como la mujer procede del varón,
también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Es una cuestión de autoridad, es una cuestión de reconocer el organigrama. O sea, no tiene que ver con la importancia, porque, o sea, sin la mujer, el hombre no es nada, pero sin el hombre, la mujer tampoco. Y todo esto no importa nada porque todo procede de Dios. A fin de cuentas, el que está hasta arriba es Dios. Y si seguimos la cadenita, si seguimos el orden en el rol, no en la importancia, el más importante y para todo lo que está creado es por Él y para Él, pues es Dios. Entonces, si entendemos eso y separamos un poco el rol de la importancia, entonces no vamos a estar peleados con cómo Dios diseñó las cosas. Porque Cristo no está peleado, Cristo no está peleando por ser Dios, ¿verdad? Como dice que Dios es cabeza de Cristo. Está claro, y Cristo no se quejó, Cristo obedeció. Y así debemos ser nosotros con Cristo, así debemos nosotros ser entre todos nosotros, sometidos a Cristo. Entonces, ¿qué rol tienes tú en el plan de Dios? Es donde se pone interesante, porque si vivimos para Él y todo lo que hacemos es para Él, entonces más bien debemos de entender cuál es nuestro rol, hacer nuestra función. A lo mejor vamos a hacer algo grande, enorme, increíble como Barak, ¿verdad? Derrotar un ejército. O a lo mejor vamos a hacer algo estratégico y tras bambalinas como Débora. O a lo mejor algo súper pequeño e insignificante pero impresionantemente importante como Jael. ¿No? A lo mejor algún guerrero de esa batalla mató 5000 hombres, ok, pero ella solo mató a uno, pero fue una cosa verdaderamente importante. Entonces, es interesante o es crucial que entendamos que nuestro valor lo encontramos en Dios, en hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y acompáñame a Gálatas 3, versículo 28. Porque si ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Esto es lo que nos debe verdaderamente importar. Nuestra identidad es en Él. Solo si estamos en Él, solo si estamos viviendo para Él, es que valemos algo. O sea, a mí no me da valor que sea hombre, o que sea grande, o que sea chico, o que sea güero, o que sea moreno. Eso no me da valor. Lo único que me da valor es estar en Él o no estoy en Él. El mundo sería muy, pero muy diferente si entendiéramos esto. Lo que nos da valor es Cristo. Lo que nos da valor es estar en Él. Todo lo demás tiene que ver con la función. Entonces, ¿qué es lo que Dios te ha mandado a hacer? ¿Lo estás haciendo o no? Busca valor en las cosas correctas, busca valor en lo que Dios ha mandado. Entonces, te preguntaría como Débora, ¿no te ha mandado Dios a ser discípulos? ¿No te ha mandado Dios a ser discípulos? Eso es lo que nos mandó a todos nosotros. ¿No te ha dicho Dios que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo? Entonces, o sea, ¿qué otro pero le vamos a poner? ¿Qué otro pretexto le vamos a poner para no obedecer? ¿Vamos a decir que no te dijo Dios? No, sí te dijo Dios. Vamos a decir que no, es que estoy solo, es que no puedo. Está contigo todos los días. ¿Qué pero le vas a poner a Dios? Es importante entender que si tú le crees a Dios, vas a obedecer. Si tú crees lo que Él dice, si tú crees que Él está contigo, si tú crees que tienes un propósito en Él, si tú le crees a Él, le vas a obedecer. Pero a lo mejor tú todavía no le crees. Y está bien, se vale como Barak, estar dudoso al principio, lo que sea. Pero si tú no le crees, entonces obedece, para que al obedecer tú veas cómo Dios actúa. Y cuando veas cómo Dios actúa, entonces sí, le vas a creer. ¿Crees y obedeces? O obedeces para que creas, pero a fin de cuentas terminas obedeciendo. Y cuando obedeces le crees más, porque ves cómo Él es, ves cómo trabaja, ves las cosas que Él hace en tu vida. Entonces cuando nos topamos con un pasaje así, ya para terminar, muchas veces acomodamos la Biblia a lo que nosotros creemos y a lo que nosotros pensamos. Y vemos un pasaje y decimos, claro, este es el pasaje que necesitaba para sustentar mi punto de vista. Cuando en realidad debemos acomodar lo que nosotros pensamos a la Biblia. Es decir, transformar nuestro entendimiento, desechar todo lo que sabemos y entender que no sabemos nada como debemos de saberlo. Mis opiniones, mis posturas,
Todo lo que yo sé, todo lo que yo pienso debe estar basado en lo que dice la Biblia y no al revés. En este pasaje la nación de Israel estuvo 20 años oprimido cruelmente por causa de su pecado. Y yo te pregunto, ¿hasta cuándo vas a estar oprimido por el pecado? ¿Hasta cuándo vas a estar luchando contra Dios, contra el propósito de Dios y vas a estar oprimido? Quiero que sepas que solo Dios te puede liberar. Porque Él es el que puso las reglas. Él es el que dijo que la paga del pecado es la muerte. Es la única forma de saldar la cuenta que tienes. Y si tú has pecado, que no es pregunta retórica porque todos hemos pecado, te mereces la muerte. ¿Cómo es posible que Dios puso las reglas y Dios haya dicho que la paga del pecado es la muerte? Pues es increíble porque así es como te das cuenta de su amor. Él puso las reglas del juego, pero al mismo tiempo Él puso la solución. Él es el que mandó a Jesús a rescatarnos. Él es el que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, a pagar ese precio de la muerte, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, esa deuda que teníamos, una deuda impagable, Él ya la pagó con su sangre inocente, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si Él ya pagó tu deuda, si tú le crees, si tú crees en Jesucristo y te arrepientes de tus pecados, entonces ahora estás en deuda con Él. Ahora sí tienes que entender que has sido comprado por precio, y por precio, el Dios que compró tu vida, compró tu alma, pues ahora debemos de tener ese sentido como de que estamos en deuda con Él. Y lo único que nos queda es obedecer. Obedecer a Dios, obedecer lo que Él nos haya dicho. ¿Por qué? Porque es el propósito que Él tiene para nosotros. Así como Dios rescata a Israel y tiene un propósito para ellos, Él nos rescata y tiene un propósito para cada uno de nosotros. O sea, no es un tema de quién es más importante, de quién es más popular, no. Es un tema de cumplir tu rol, cumplir tu función dentro del cuerpo, dentro de cada una de las funciones que tienen todas las partes de un cuerpo. Pues ¿qué parte eres tú? ¿Qué rol te ha dado Dios? Porque cuando todos hacemos nuestra parte, entonces el cuerpo empieza a funcionar. Y es un poco lo que vamos a hablar la siguiente semana. Pero la misma pregunta que hizo Débora hay que hacerla a cada uno de nosotros. ¿No te ha mandado Dios que hagas esto? Ponte a pensar qué es lo que Dios te ha mandado hacer. Desde santificarte, desde apartarte del mal, de acercarte a Él, de amar a tu prójimo, de hacer discípulos. ¿No te ha mandado Dios hacer esto? Entonces obedece. Porque en el momento que obedezcamos todos, vamos a poder ver lo que Él hace en nuestras vidas. Vamos a poder ver lo que Él hace por medio de nuestras vidas. Y eso yo creo que es la única cosa que va a valer la pena de vivir esta vida. Vivir obedeciendo a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te doy muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias por lo que nos has enseñado esta mañana, Señor. Te pido por favor que siempre mandes personas que nos lleven a ti, Señor, que nos empujen a obedecerte a ti, que nos empujen a cumplir tu voluntad, Señor, porque así vamos a poder vivir para ti, vamos a poder ver lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Vamos a poder cumplir el propósito que tú tienes para nosotros. Te pido que quites de nosotros cualquier tipo de necedad o de duda o de berrinche, Señor, o de fijación que tengamos, que desechemos todo eso, Señor, y simplemente te obedezcamos porque tú eres Dios y porque tú nos has salvado con un propósito, Señor. Te pido que nos des tiempo de verte, Señor, nos des tiempo de ver lo que tú haces con nuestras vidas para que también podamos contagiar a otros, podamos llevar a otras personas a que te conozcan a ti, Señor, para que no se pierdan, sino que tengan vida eterna, Señor. Te pido que cumplas tu propósito en nosotros y te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Espero que tengas una excelente semana, que Dios te bendiga y si Dios quiere nos vemos a la próxima.